la verdad que me llama mucho la atención. Pero bueno, vamos a compartir esta cosa y lo vamos a ir conversando a medida que lo voy a ir explicando a medida que lo tenemos en la pantalla. Lo voy a subir así que no precisa sacar apuntes. Para que quiero ver si puedo agrandar esto. Un segundito. Bueno, estamos todos viendo. Vamos a hablar sobre las leyes de Newton. Todas. ¿Está? Todas ellas. Fui muy atrás. Vamos a empezar desde el principio. Vamos a empezar desde el principio. Bueno, esto es solamente la presentación. Ustedes van a recibir, son las leyes de Newton, es el PowerPoint. Ahí lo que estamos hablando de la dinámica, y es una introducción bien clarita para que ustedes vayan entendiendo de qué estamos hablando. ¿Qué es la dinámica? Es una de las ramas de la física, de la mecánica clásica en particular, que estudia el movimiento de los cuerpos tomando las causas que lo originan. Es decir, la cinemática, que era lo que hablamos un poquito al principio, porque en el programa de ustedes no está la cinemática, pero es muy importante tenerla presente, se preocupa solamente del movimiento de las cosas sin saber por qué pasan. Acá lo que estamos hablando es cuáles son los cambios que producen el cambio de las cosas, el movimiento de los cuerpos. Y en particular son las fuerzas. Entonces, primero tenemos que entender lo que es el término fuerza. Y para el término fuerza lo explicamos de esta manera. Esto lo voy a hacer rápido porque ustedes ya lo hemos conversado muchas veces. Acá vemos a dos personas que están empujando hacia el mismo lado y me dicen que la fuerza total, que es el vector verde que aparece acá arriba, para que voy a usar el iluminador, si lo encuentro. No es fácil para mí con lentes. Acá está. ¿Ven? Esto que aparece acá, esta fuerza que aparece acá, esa fuerza verde, lo que me está diciendo es que es la suma de los dos componentes de cada uno de estos vectores. ¿Tá? El tipo y la muchacha hacen fuerza para el mismo lado, tienen la misma dirección con los mismos sentidos. ¿Cuál es la propiedad fundamental para todo esto que vamos a trabajar, que nos va a definir la inercia de las cosas? Es la masa. Si ustedes entran en el tercer renglón, dice, la masa es una propiedad que indica cuánta inercia tiene un cuerpo. ¿Qué significa esto? La inercia es la capacidad que tiene un objeto para no moverse. Es decir, si está quieto, quiere permanecer quieto. Si está en movimiento, quiere seguir en movimiento sin cambiar. Entonces dice, esa es la definición de la masa. Ustedes seguramente al principio, en tercer año, les dijeron que la masa es la cantidad de moléculas que tiene un cuerpo. Y es verdad también. ¿Tá? Pero como dice acá arriba, la masa es la cantidad de materia de un cuerpo. Materia es moléculas de pedacitos. Es una propiedad intrínseca. Intrínseca es propia, es una propiedad de los cuerpos que determina la masa inercial y la masa gravitacional. La masa gravitacional es lo que nos da la sensación de peso. La masa inercial es lo que nos permite que las cosas se permanezcan quietas. Digo, a vos te cuesta más mover un elefante que mover a un caballo. ¿Tá? También un elefante pesa mucho más que un caballo. Ahí tenés masa inercial y masa gravitacional. Fuerza-peso se refiere a la fuerza con que los objetos son atraídos por la Tierra. Ojo al gol, porque a veces nosotros pensamos que el peso es una característica del objeto. En realidad el peso es una fuerza. Lo que es propio del objeto es la masa. El peso es la fuerza con que la Tierra atrae a la masa. ¿Tá? El peso está relacionado con la aceleración de gravedad. Si ustedes vieran un mapa de gravedad en la Tierra, verían que, por ejemplo, en el Perú, sobre el Perú,
hay mayor atracción gravitatoria que en Montevideo. Es decir, si vos te cambiás de lugar y te vas para allá, pesás un poco más. No mucho más, porque eso depende de las características de la Tierra, ¿no? La Tierra no tiene exactamente la misma característica, la misma formación, la misma atracción. En Montevideo, por ejemplo, nosotros tenemos que la gravedad vale 9,8. En el Perú vale 9,81. Bueno, el peso se mide en newtons, se calcula multiplicando masa por gravedad. Recuerden que esto, la gravedad y el peso son vectores. O sea que yo sobre esto tendría que hacer una flechita. No la hice. Voy a cambiar de lápiz. Voy a ponerme el lápiz común y corriente. Yo acá tendría que hacer la flechita del vector. Y en la gravedad también, la flechita del vector. ¿Está? Se mide en newtons. Esto es antiguo. Kilogramos fuerza, DINA, libra fuerza y onza fuerza. No se preocupen. Para nosotros lo que nos importa es esto que está acá, que la medida del peso es en newton. Y acá vos tenés tres ejemplos. Una superficie lisa, donde el peso va hacia abajo. Una superficie, lisa quise decir, perdón, horizontal. Una superficie inclinada, donde el peso sigue indicando la dirección hacia abajo y el sentido hacia el centro de la Tierra. Y acá, una cosa que está apoyada sobre una pared, donde el peso indudablemente sigue siendo dirección hacia abajo, sentido, centro de la Tierra. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre la masa y el peso? Primero, la característica de la masa es la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Es una magnitud escalar. ¿Da? Magnitud escalar significa que solamente necesito un número y su unidad para definirla. Se mide con una balanza, es decir, yo comparo la masa con otra masa conocida. Yo comparo 1 kilogramo masa con 1 kilogramo masa patrón. Eso es una unidad antigua, pero todavía la podemos entender de esa manera. Yo tengo, por ejemplo, muchachos, esas pesitas que ustedes me han visto que yo trabajo en clase, no tengo ninguna mano ahora. Esas pesitas son para comparar masas. Su valor es constante. Yo me voy en un cohete a la Luna, me voy a Júpiter, me voy al fondo del mar y sigue siendo la misma cantidad de materia. Por lo tanto, sigue siendo la misma masa. Sus unidades son el gramo y el kilogramo y sufre aceleraciones. ¿Qué quiere decir que sufre aceleraciones? Que si yo a una masa le aplico una fuerza, hago cambiar su velocidad. ¿Tá? La masa de por sí va a querer quedarse quieta. Para que cambie la velocidad, yo tengo que aplicarle una fuerza. Vamos para el costado, características de peso. Es la fuerza que ocasiona la caída de los cuerpos. Acordate, el peso es una fuerza, no es una característica del cuerpo. Es la atracción de la Tierra hacia el cuerpo, debido a la cantidad de masa. En realidad lo que acá importa es la aceleración gravitatoria, que es lo que provoca el peso. El peso en realidad es una sensación, es la sensación que vemos de un objeto. Así ustedes, por ejemplo, si van en un ascensor y el ascensor aumenta su velocidad rápidamente, ustedes van a tener una mayor sensación de peso. Van a parecer que pesan más. Y si de golpe frena, ustedes van a, si están parados arriba de una balanza, van a tener una menor sensación de peso. Eso lo vamos a conversar cuando hablemos de un poco más de dinámica. Es una magnitud vectorial, recordalo, tengo que ponerle dirección, sentido y módulo. Se mide con un dinamómetro, con un resorte, varía su posición, es decir, no es lo mismo la sensación de masa y de peso que yo tengo en Montevideo que en Perú, como les explicaba. Sus unidades son el newton, la DINA es vieja, olvídenlo, y la fuerza-peso es lo que produce una aceleración. Yo con el peso, con la fuerza, puedo producir una aceleración. Inercia, primera ley de Newton. Propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de movimiento uniforme en línea recta o de reposo, mientras no se aplica ninguna fuerza sobre ellos. Es decir, la inercia es la resistencia que opone la materia para cambiar su estado. Si está quieta, quiere permanecer quieta, si está en reposo, quiere permanecer, si está en movimiento, a velocidad constante, quiere permanecer en velocidad constante. Ahora empezamos con fuerzas, la tensión. La tensión
está definida como la fuerza que se transmite a través de un cuerpo, como puede ser una cuerda, también puede ser una cadena, también puede ser un palo. Cuando una cuerda está tensa, ejerce una fuerza sobre el cuerpo que se llama tensión. Es decir, es un objeto que transmite una fuerza, ¿tá? Transmite una fuerza. Ahí ven dos péndulos que están colgadas de un punto y se ven las tensiones, son estas flechas que están acá. Estas dos flechas que están acá son tensiones. Esta tensión es la que produce esta masa sobre este clavo y lo transmite, esa fuerza la transmite la cuerda. Bueno, la normal ya habíamos hablado, dos superficies en contacto siempre tienen una normal, la normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Acá, si la superficie es horizontal, la normal va hacia arriba, formando 90 grados. Si la superficie es inclinada, la normal sigue formando 90 grados con la superficie. Pero fíjense que con respecto al peso, ya forma un ángulo. Ese ángulo va a ser alfa. Este ángulo que aparece acá es exactamente igual al ángulo que aparece ahí. ¿Lo están viendo, muchachos? ¿Van entendiendo? ¿Voy muy rápido? No, no. No, está bien, está bien. Esto ya lo habíamos visto casi todo, ¿verdad? Sí. Esto es lo que nosotros llamamos diagrama del cuerpo libre. Esto es lo primero que nosotros tenemos que ver. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos representar esta situación? Yo tengo una masa colgada con dos cuerdas, esta cuerda, y esas dos cuerdas están unidas a la masa por esta otra cuerda. ¿Cómo hago para yo estudiar este sistema? Bueno, lo hago a través de lo que yo llamo el diagrama del cuerpo libre. Voy a preparar un sistema de ejes cartesianos, de ejes de coordenadas. Me quedó como una porquería. Disculpen, vamos a ver si lo podemos borrar. No, no lo puedo borrar. Acá está. Le erré, perdón. Bueno. Esperen un poquito. Fíjense que acá tengo un eje de coordenadas, acá tengo el otro eje de coordenadas. La tensión que está generando por el peso lo voy a dibujar de esta manera que está acá. Vamos a borrar de vuelta si ustedes lo ven con más detenimiento. El peso lo voy a representar por esta fuerza que está puesta acá, que están todas aplicadas a este punto ahí que yo llamo el centro de masa. El centro de masa en este caso va a estar acá. La fuerza tensión de esta cuerda la voy a representar por esta fuerza que está acá. Y la fuerza tensión de esta cuerda que está acá la voy a representar por esta otra que está acá. De esta manera yo voy a transformar mi problema en la representación de tres fuerzas. La fuerza A, la fuerza B y la fuerza W. Y para estudiar cómo son estas fuerzas, voy a descomponerla dentro de estos ejes, ¿tá? Para estudiar cuál es el valor de la fuerza A y la fuerza B, voy a tener que hacer algún tipo de trabajo con estos ángulos y con estos ejes que están acá. Con eso empezamos a trabajar, eso es lo que precisamos para trabajar las leyes de Newton. Leyes de Newton o principios, en realidad, porque no se pueden demostrar, son empíricos, yo digo que eso es así y me tienen que creer. Se comprueban seguramente, pero no hay ninguna forma de demostrarlo. Son cosas que ocurren, que la naturaleza nos dice que son así. La primera ley de Newton se llama ley de inercia. La ley de inercia nos dice que un objeto que está quieto quiere permanecer quieto y un objeto que se mueve a velocidad constante va a permanecer a velocidad constante. ¿Hasta cuándo va a pasar esas dos cosas? Hasta que yo aplique sobre ellos una fuerza neta. Cuando aplico una fuerza neta sobre los cuerpos, si estaba quieto, se va a empezar a mover.
y si se está moviendo, va a cambiar su velocidad. Puede ser que se frene, que se acelere o que cambie de dirección. La segunda ley de Newton, o ley de fuerza, o ley de masa, o principio fundamental de la dinámica, relaciona la fuerza con la aceleración. Es decir, cuando yo aplico una fuerza a una masa m, esa masa se va a acelerar. Sí, yo creo que con ustedes hablé del ejemplo de la vaca y el perrito. Yo tengo una vaca y un perro, le doy una patada, la misma patada a los dos bichos, la vaca sale volando, no, queda quieta. El perrito, sí. ¿Por qué? Porque el perrito tiene muchísima menos masa. Y la patada que le doy produce un cambio brutal en la velocidad del perro. Es decir, en el aire, ¿no? No es que salga corriendo. Le doy una bruta patada y el perro que está quieto sale volando con un gran cambio de velocidad. Eso se llama aceleración. La tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. Vamos a ver ejemplos de los tres. Este es el enunciado de la primera ley de Newton. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que actúe una fuerza sobre él. Mirá, acá tenemos un libro. Sobre el libro está actuando la fuerza peso en azul, fuerza gravitatoria ejercida por la Tierra sobre el libro, y a la vez está actuando la fuerza normal, que es la fuerza ejercida por la mesa sobre el libro. Esta es la fuerza que ejerce la Tierra y esta es la fuerza que ejerce la mesa. Ojo al gol. Las dos fuerzas, la fuerza roja y la fuerza azul, las dos están ejercidas sobre el mismo objeto. Uno lo hace la Tierra y otro lo hace la mesa. Por lo tanto, la fuerza azul y la fuerza roja, es decir, el peso y la normal, miren, lo voy a escribir acá lo mejor que puedo, no son fuerzas de acción y reacción. No son fuerzas de acción y reacción. Recuérdenlo, muchachos. Pregunta de todos los escritos. ¿La fuerza normal y la fuerza peso son acción y reacción? ¿Cumple la tercera ley de Newton? No. ¿Por qué no? Porque ambas fuerzas están ejercidas por objetos sobre uno en particular. Las dos están ejercidas sobre la misma. Es decir, el peso es la Tierra y la normal es la mesa, pero ambas están ejercidas sobre el libro. Acá al costado tienen un pibe que está moviéndose supuestamente con velocidad constante. Si se está moviendo con velocidad constante, quiere decir que la fuerza que está generando esta pesa y la fuerza que se produce por el rozamiento son iguales. Por lo tanto, la fuerza neta sobre el libro, como dice acá, que es la suma de la fuerza normal más la fuerza peso, tiene que valer 0. También conocida como ley de inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, es decir, no actuó ninguna fuerza neta, permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante. Acá, ¿hasta cuándo va a permanecer? Hasta que se dé contra la pared. Cuando se da contra esta pared, dejó de moverse en línea recta. Segunda ley de Newton, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza. Miren, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Está arriba en el numerador. E inversamente proporcional a la masa. Está en el denominador. Es decir, estos dos objetos que están acá, que tienen la misma aceleración, indudablemente van a tener distintas fuerzas, porque tienen distintas masas, pero la aceleración es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales. Es decir, si la fuerza estoy aplicándola, miren, si la fuerza la estoy aplicando en aquel sentido, la aceleración va a tener el mismo sentido y dirección que tiene la fuerza neta a la que yo estoy aplicando sobre el objeto.
Tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Y acá está muy importante, sobre todo estos tres dibujos, para que ustedes lo entiendan. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Es decir, con toda acción, una fuerza aplicada, siempre aparece otra fuerza igual y contraria. O sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Acá tenemos un grupo de 3 pibes que están tirando hacia allá. Miren la fuerza verde que están haciendo ellos. Esta fuerza verde que están haciendo ellos se tiene que equilibrar con la fuerza que hacen estos 3 pibes que están acá. ¿Cómo se equilibra? Estos pibes que están tirando para acá tiran sobre estos que están de este otro lado. Y estos que están acá tiran sobre estos que están de este otro lado. Es decir, como podrán ver, las fuerzas son de distintos colores. Uno está ejerciendo fuerza sobre el otro. Y el pañuelo está en el medio porque la suma vale 0. Lo mismo pasa acá abajo con el burro. El burro tira hacia la izquierda, el hombre tira hacia la derecha, se igualan las fuerzas y el burro no se mueve. Lo mismo pasa con este pibe que está aplicando acá. Mirá, él aplica la acción, es la fuerza roja esta que estamos viendo acá. La pared, ¿qué hace? Le devuelve la reacción. La pared actúa sobre el pibe actúa sobre la pared. ¿Van comprendiendo esto? Hay dos cuerpos. Esto es lo más importante de todas. Las acciones, muchachos, lo que dice acá arriba, las acciones son mutuas entre dos cuerpos y son iguales y en sentido opuesto. Pero sobre todo esto, acción y reacción, implica de que hay dos cuerpos. Si no hay dos cuerpos, no hay acción y reacción. Por eso, en el caso de la fuerza normal y el peso, no hay reacción y reacción, porque están actuando sobre un cuerpo solo. Bueno, acá se acabó el PowerPoint, que por supuesto ustedes lo van a tener cuando yo suba esto. Cuando yo suba este video, ustedes van a ver este PowerPoint. Van a tenerlo, lo van a poder revisar. Si les sirve o no les sirve, va a depender de ustedes. Yo lo que quería mostrarles ahora, muchachos, a ver si lo tengo todavía por acá. Sí, señor. Es un trabajo sobre ley de Hooke. Es cortito, va a durar más o menos 15 minutos. Quiero que lo vamos conversando y vamos a entender, porque es un trabajo práctico que normalmente lo hacemos en clase. No sé si nos va a dar el tiempo porque trabajamos tan poco, nosotros tenemos tan pocas horas que vamos a ver si lo podemos aprovechar acá. A ver si lo podemos ver acá. Ustedes me dicen si lo entienden o no lo entienden. Es muy fácil, pero bueno, un poquito. Déjame agarrar el zoom. ¿Están todavía por ahí, che? ¿No se fueron? Sí, yo estoy. Bueno, mirá lo que estamos haciendo acá. Estamos hablando de la ley de Hooke. La ley de Hooke consiste en lo siguiente. Yo tengo un resorte, este que están acá, que estoy marcando con la flecha, el cual está colgado sobre la pared. La ley de Hooke me dice, me estoy quedando sin tiempo. Nos quedan 10 minutos, entramos de vuelta hasta terminar la experiencia esta. ¿Estamos, muchachos? ¿Escucharon? Sí. Dale. Bueno, mirá. La ley de Hooke está esta que está acá arriba. Me dice, la fuerza elástica es igual a la constante del resorte. La constante del resorte es una característica propia del resorte. Un resorte finito va a tener una constante poca. Es como cuando vos hacías una onda, ¿verdad? Vos le cortabas un guante vos hacés una onda con un guante de cocina y haces una onda con una cámara de bicicleta, indudablemente la fuerza que tenías que hacer para estirar la cámara de bicicleta era mucho mayor que la fuerza que tenías que hacer con el guante de cocina. Con las gomitas, viste que hay unas gomitas gruesas. Exacto. Tienen distintas constantes elásticas. ¿Tá? Entonces la fuerza elástica, bueno, vamos a ir viéndola a ver si cuál es la masa. Y a partir de eso voy a medir la fuerza elástica y voy a calcular la relación que existe para encontrar la constante K. Es decir, nosotros lo que vamos a poner ahora va a ser una
no, lo voy a hacer a mano, a pulso, porque no quiero saber. No, pará, vamos a mirar un poquito antes. Hacemos, la misma, es decir, esta fuerza, esta masa, Vamos a empezar acá. constante elástica de este resorte. Para una constante elástica desconocida. El otro día se acuerdan que vimos que dependiendo del tipo de resorte, del grosor, de la forma, el templado del propio material, por propiedades mecánicas, cada resorte tiene una determinada resistencia, una determinada fuerza, llamaremos entre comillas. Acá lo que nosotros vamos a ver es cuál es la constante elástica de este resorte. Para eso vamos a partir de la siguiente ecuación, que es lo que nosotros conocemos como ley de Hooke. Hooke dice que, nos decía en su ley que cuando yo aplico una masa, por ejemplo, cuando yo agrego una masa a este resorte, déjenme invocarle, el resorte sufre una deformación. Sufre una deformación y también reacciona mediante una fuerza elástica que trata de volver a su posición original. Es decir, esta masa produce una fuerza-peso, esa fuerza-peso hace que aparezca hacia abajo, el resorte intenta recuperar su formación, su forma original, mediante una fuerza elástica que tiene sentido contrario, la misma dirección, sentido contrario, y el mismo módulo que la fuerza peso. Bueno, muchachos, mirá, la primera observación. Estas dos fuerzas sí son de acción y reacción, porque la fuerza peso está actuando sobre el resorte y la fuerza elástica está actuando sobre la fuerza peso. ¿Tá? Son dos fuerzas que se aplican en cuerpos diferentes. La otra cosa que es importante tener presente acá, que las dos fuerzas, la suma de las dos fuerzas vale 0. Y también se cumple la primera ley de Newton. Es decir, cuando la suma de las dos fuerzas vale 0, el objeto se va a permanecer quieto. Este punto que está acá va a permanecer quieto, no se va a mover, porque la suma de estas dos fuerzas vale 0. ¿Por qué? Porque tienen el mismo módulo y actúan en sentido contrario. Esto es importante para la ley de Hooke. Y no sé, me pareció que alguien me preguntaba algo, pero no. Y la misma fuerza, la misma módulo que la fuerza peso. ¿Qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke me dice, mirá, la fuerza elástica, esta fuerza que está acá, se puede calcular como el producto de la constante elástica del resorte, que llamaremos K, por el cambio en la posición del resorte, que se llama el desplazamiento que sufre el resorte. Y a esto nosotros le vamos a llamar delta X, y va a tener una dirección y un sentido. Por lo tanto, es un vector. Entonces recordemos, Fn es la fuerza elástica del resorte. Es la fuerza elástica que realiza el resorte. K es la constante elástica del resorte. Ahora, más tarde vamos a ver qué unidades son las que se ven acá. Delta X, que es un vector, es el desplazamiento que sufre el resorte. Observen lo siguiente, muchachos. Observen que a medida que yo pongo una masa mayor, voy a poner otra masa acá para que ustedes vean. ¿Qué pasa cuando yo tengo una masa mayor? El resorte se desplazó más y me doy cuenta que también la fuerza elástica también fue mayor. Por lo tanto, veo que a mayor desplazamiento, mayor fuerza elástica, pero con una característica. El desplazamiento
se realiza hacia abajo. Y la fuerza elástica, me doy cuenta que está actuando hacia arriba. Por lo tanto, veo que el desplazamiento y la fuerza elástica, si bien tienen la misma dirección, tienen sentidos contrarios. O sea, el desplazamiento va hacia abajo y la fuerza elástica va hacia arriba. Y eso nosotros lo solucionamos o lo entendemos agregándole un signo negativo a la ley de Hooke. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a medida que el desplazamiento es mayor hacia abajo, la fuerza elástica es mayor hacia arriba. Por eso aparece ese signo negativo ahí adelante que me indica que la fuerza elástica es contrario al desplazamiento. No significa que sea menor, ojo al gol. Lo que significa es que cambia la dirección. Recuerden, si la dirección que yo digo del desplazamiento es hacia abajo, la fuerza elástica es hacia arriba. Acá hay un error, no cambia la dirección es la misma. La dirección es de arriba hacia abajo. Lo que cambia es el sentido. Ahí me confundí yo. Si el sentido del desplazamiento es hacia abajo, el sentido de la fuerza elástica es hacia arriba. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros una vez que tenemos... Déjenme sacar este pesito y voy a sacar este segundo pesito. El otro día en la clase se me cayó una pesa, esta en particular, que de 500 gramos, arriba del celular. No se me rompió porque Dios es grande, pero me dejó una marca en el celular, en el vidrio del celular. Mirá, te voy a mostrar para que vean. Acá, me dejó una marca. Bueno, esto es la clase de ustedes que ya la anulamos. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo no les digo que si quieren pueden sacar una captura de pantalla, pero esto yo lo voy a subir todo a internet. Así que todo esto que ustedes están viendo lo voy a borrar ahora porque ya lo entendimos, ¿verdad? Voy a dejar solamente la ley de Hooke, los conceptos que son la fuerza elástica, que realiza el resorte, la K, esta K es la constante elástica del resorte, y esto que es el desplazamiento, es el cambio de la posición del resorte. Lo único que nos queda por hablar es lo siguiente. Si yo me doy cuenta, el desplazamiento, delta X, lo voy a medir en metros. La unidad del desplazamiento va a ser los metros. La fuerza elástica, y de esta manera nosotros representamos con estos paréntesis rectos y con esa forma, representamos que estamos hablando de qué unidades son las que se utilizan para trabajar en estas cosas. Las fuerzas elásticas, yo sé que se trabaja, que lo vamos a representar en newtons. Y lo ponemos con la letra N. Bueno, esto por supuesto que son metros. Y lo ponemos con la letra M. N y M. Por lo tanto, para que esta ecuación esté bien, o sea que cuando yo multiplico algo por metros me dé newtons, la constante elástica acá tiene que tener unidades newtons dividido metros. Va a ser N sobre M. Estas son las unidades de la constante elástica. Newtons dividido metros, o como nosotros llamamos, newtons por metro. Newtons por metro. Bueno, una vez explicado esto, metros, constante elástica del resorte, newtons por metro. ¿Qué es lo que nosotros vamos a determinar ahora? Faltan 15 minutos, no tanto. ¿Cómo vamos a nosotros a determinar la constante elástica del resorte en newtons por metro? Yo lo que voy a hacer es, voy a provocar, mediante el agregado de pesas, el desplazamiento del resorte. Voy a hacer que el resorte se gire agregando pesas que conozco exactamente cuánto pesan, cuál es la masa, y a partir de eso voy a medir la fuerza elástica y voy a calcular la relación que existe para encontrar la constante K. Es decir, nosotros lo que vamos a poner ahora va a ser lo voy a hacer a mano, a pulso, porque no quiero sacar esta regla. A ver si puedo usar esto. Voy a hacer una tabla que consiste en lo siguiente. Acá voy a poner la masa en gramos,
que voy a colgar en el resorte. Acá voy a poner la masa en kilogramos. O sea, voy a hacer la transformación de masa en gramos a masa en kilogramos. Después voy a calcular el peso que va a hacer esa masa y lo voy a calcular en newton. Voy a averiguar la fuerza elástica que va a ser igual a menos la fuerza peso. Voy a calcular la posición final menos la posición inicial. Midiéndolo con la regla. Y por último, voy a hacer la relación que existe. Voy a calcular K como la fuerza elástica con un signo negativo dividido la variación de la posición. Bueno, empecemos. Y vamos a ir haciendo pedacito por pedacito, explicando cosa por cosa. Lo primero que yo voy a determinar es la posición original del resorte. Observen que acá está el 0, y este para mí va a ser la posición inicial del resorte. Disculpen el pulso que no me anda muy bien. Con esta luz acá estoy medio chanfeado. Una cosa que es importante tener presente, que yo cuando hicimos esto no lo dije, porque esto es para tercer año. La práctica esta también la hacemos en tercer año. Nosotros la hacemos más complicada, pero bueno, ahora vamos a tomarla solamente esto. El primer valor, el resorte más o menos pesa 30 gramos. Y la primer pesa es de 50 gramos. Es decir, van a ver que el primer valor que nosotros obtenemos de K nos va a dar muy mal, comparado con el resto. Igual no lo vamos a descartar, lo vamos a promediar. Pero hay que tener presente lo siguiente, para la experiencia, para la ley de Hooke, hay que hacerlo con pesos suficientemente grandes, no pueden tener, la masa del resorte tiene que ser bastante diferente a la masa de los pesos que les tiran. ¿Tá? En este caso, al principio, la masa del resorte y la masa de la primer pesa es bastante parecida. ¿Tá? Pero si ustedes ven acá está indicando la posición 0. Ustedes no lo ven bien, pero tienen que confiar en mí. Yo puse exactamente la parte de abajo, esta parte chata del resorte, vamos a decir, la puse exactamente en la posición 0. Ustedes van a ver una pequeña, eso se llama un paralaje, porque la cámara no muestra perfectamente, tendría que ponerla más cerca, pero si la pongo más cerca no ven el pizarrón. Pero créanme que esta parte de acá abajo me está indicando exactamente la posición 0. Entonces, yo sé que cada vez que encuentre una posición, me voy a tener que, como la posición x0 va a ser 0. Es decir, x0 va a ser 0 metros. Bueno, lo primero que voy a poner es una masa de 50 gramos. Pongo la masa de 50 gramos. Ahí estamos viendo que la masa, esa primer masa y el resorte son muy parecidas. Eso nos va a falsear el dato. Vamos. Es decir, la masa va a ser 50 gramos. 50 gramos van a corresponder a 0,050 kilogramos. Y como yo esto lo tengo que multiplicar por 10, porque me acuerdo que la fuerza-peso en su módulo va a ser igual a la masa en gramos multiplicado por 10, porque es la aceleración de la gravedad, esto me va a quedar acá 0,5 newtons. Y si esto vale 0,5 newtons, sé que la fuerza elástica va a ser menos 0,5 newtons. Ahora, voy a medir cuánto es que se estiró, y eso me daría la posición final, o sea, el X para cada una de las masas, el X final. En este caso, yo veo que tiene 2,4 centímetros. Es decir, si yo hago
la posición final menos 0 metros me daría 0,024 metros. Recuérdense que esto está en metros. Bueno, me quedo mal acá, vamos a ponerlo abajo para que esté bien. ¿Está? Ahora voy a poner la pesa de 100 gramos. Esta es una pesa que tiene una masa de 100 gramos. Voy a ponerla. Se produce un estiramiento mayor, indudablemente, y vale 6,9 centímetros. O sea, la pesa ahora va a valer 100 gramos. Esto va a ser una masa de 0,100. El peso va a ser de 1,0 newtons. La fuerza elástica va a ser de menos 1,0 newtons. Recuerden que siempre es opuesta a la fuerza peso. Y esto, yo dije que va a ser 0,069 metros. Vamos a sacarla de 100 gramos. Vamos a poner una de... Bueno, en realidad no tengo de 150, lo que voy a hacer es, voy a poner una de 100 y le voy a agregar una de 50. La suma de las dos masas me va a dar 150 gramos. Que si yo tengo ahora una masa de 150 gramos, esto va a corresponder a 0,150 kilogramos. Acá estoy midiendo yo 11,4. Bueno, perdón, esto vale 1,5 newtons, me daría menos 1,5 de fuerza elástica, y acá sería 0,114. Física. ¿Y por qué tenés ahora? Acordamos con el profe de clases particulares, no son Sacarla de... ¿Y tú estás haciendo? Ya somos 4 y ya se estaba quemando del otra vez. No sé nada. Vamos a poner la masa de 200 gramos. Estos serían 200 gramos. Acá estamos tomando 0,200 kilogramos, que corresponden a 2,0 newtons. Por lo tanto, la fuerza elástica va a ser de menos 0,2 newtons. Y esto me da una distancia, esperen que no lo veo bien, 15,8. O sea que va a ser 0,158 el estiramiento. La próxima que vamos a hacer va a ser de 250 gramos. Para eso, directamente voy a poner 50 gramos sobre la pesa. O sea, acá recuerden que estamos en 250 gramos. Una masa de 200 más una masa de 50. Vamos a poner 250 gramos. Esto me va a dar 0,250 kilogramos. La fuerza peso va a ser de 2,5 newtons, que va a corresponder a una fuerza elástica de menos 2,5 newtons. Y el estiramiento es de 20,4. Este va a ser 0,204 metros. Recuerden que yo estoy midiendo centímetros y hago la conversión a metros dividido entre 100. La última medida que voy a hacer, voy a sacar la de 100 miligramos, la de 50 miligramos, y voy a poner una masa de 100 gramos. Por lo tanto, la fuerza peso va a corresponder a 300 gramos. 300 gramos corresponde a 0,300 gramos. Esto me va a dar una fuerza peso de 3,0 newtons, que me corresponde a una fuerza elástica de menos 3,0 newtons. Siempre nos acordamos que la fuerza elástica
va en sentido contrario a la fuerza peso producida por las masas. Y esta distancia me da 25,2, o sea, 0,252 metros. Bueno, una vez terminada la experiencia, nunca me conviene dejar cargado el resorte con masas, porque a la larga termina estirándose. Entonces, automáticamente, inmediatamente lo vamos a sacar. Le vamos a sacar la carga que tiene el resorte para volver otra vez a la posición original. Una forma para asegurarnos que nosotros hicimos las cosas bien sería o repetir esta experiencia. Nosotros podríamos repetir esta experiencia de vuelta, poniendo 50, 100, 150. En el laboratorio nosotros normalmente lo que hacemos sería lo siguiente, miren. Recuerden que yo terminé, en el laboratorio nosotros no usamos estas masas. Nosotros usamos masas que son todas iguales y que se suman. Por ejemplo, serían, imagínense como 20 monedas, una moneda sobre la otra, una moneda sobre la otra. Entonces, nosotros vamos adicionándole monedas y vamos tomando las medidas. ¿Qué haríamos después para asegurarnos? Le vamos sacando esas monedas y vamos midiendo al revés. O sea, vamos midiendo del estiramiento máximo al estiramiento mínimo. Por ejemplo, diríamos, con 250 gramos, ¿tá? Y veo acá y me fijo, 250 gramos, si esto vale 0, y vale 0,204. A veces puede darte que en lugar de 204, el nuevo lector te dé 0,203. Después vamos a leer con 200. ¿Tá? Leemos con 200 y decimos, ¿sabes cuánto vale esto? Esto vale 15,9. Bueno, acá me dio 158. En la otra medida me dio, y tomaríamos un promedio. Acá sería lo mismo, acá sería lo mismo, acá sería 159. Saco la de 200. ¿Tá? Imagínense que yo estoy haciéndolo uno por uno, chapita por chapita, y me quedaría la de 150. Yo no tengo esas pesas acá en mi casa, ¿no? Por eso uso estas pesas que eran unas pesas de almacenero. Y esto me da a mí 114. Y más o menos me dio lo mismo, 114, lo cual se corresponde. Salgo y mido la de 100. Y esto me da a mí, ahora me da 7. Y acá daba 69. Estamos dentro de la incertidumbre que tiene la medida. Pondría por último la de 50. Y esto me da a mí, ¿sabe o menos yo? Me da 2,2. Y acá me dio 2,4. Si estamos dentro de la incertidumbre de la medida. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Qué hacemos una vez que tenemos esto? Observe lo siguiente. Por un lado, yo tengo la fuerza elástica. Y por otro lado, tengo tengo el desplazamiento. Entonces, ¿cómo hago para el cálculo de K? Observen que el cálculo de K era la fuerza elástica con el signo cambiado dividido el desplazamiento. Eso me da a mí. Voy a escribir una sola y después ustedes saben que lo hicimos de la misma manera. O sea, acá sería, lo que pasa que lo voy a escribir acá. En el primer caso, ¿verdad? Sería 0,5, porque es la fuerza elástica con el signo cambiado, dividido el desplazamiento. 0,24. Y esto, en alemán, 0,24. Esto me da 0,5 dividido 0,24. Esto me da que la constante elástica vale 20,8. Entonces ponemos acá 20,8. ¿Qué unidades? Tendría que borrar esto acá. Recuerden, las unidades, las voy a escribir en rojo, son newton por metro. La segunda sería la fuerza peso con el signo cambiado, 1 dividido 0,69. 1 dividido 0,069 me da 14,5. La tercera sería lo mismo, 1,5 dividido 0,114, 13,15. 13,2. La tercera, 2 dividido 0,158,
me da 12,65, 12,100. La cuarta, punto 204, perdón, 2,5, punto 204, me da 12,3. Y la última, 3 dividido punto 252, me da 12,0. Obsérvense una cosa, muchachos. Observen una cosa, muchachos. Bueno, acá lo que le decía, ¿no? El primero nos da muy diferente, lo vamos a dejar de lado. No, no lo dejamos de lado, lo tomamos en cuenta, pero recordamos de que entre los problemas que tenemos es que la masa del resorte es muy cercana a la masa de la primer pesa. Y eso nos va a complicar la vida. ¿Tá? Vamos a pasar un poquito más rápido y mirá lo que hacemos. 25. Hacemos el promedio de todas las medidas. En realidad es 85,5 y lo voy a dividir entre 6, que es el número de valores. No descartamos el valor, ¿verdad? Y esto me da 14,25. Es decir, que yo puedo decir que la constante elástica de este resorte va a ser de 14,3, porque tengo que aproximar esto, newtons dividido metros. Por redondeo, lo aproximé al valor anterior. Y esta sería la constante elástica del resorte. ¿Qué puedo saber yo? Que si yo a este resorte le agrego una masa o le realizo un peso y por lo tanto tengo un estiramiento de 15 centímetros, la fuerza que estoy haciendo yo, la fuerza que hice yo para estirar esto hasta 15 centímetros, la fuerza que hice yo, pues yo pongo fuerza yo, sé que la voy a calcular, sé que va a ser contraria a la fuerza elástica. ¿Tá? La fuerza que hago yo es contraria a la fuerza elástica. ¿Y cómo la voy a poder calcular? La voy a calcular como 14,3 por, recuerden que como es contraria a la fuerza elástica, volví a cambiar el signo, me quedó positivo ahora. 14,3 newton sobre metro por el estiramiento, que fueron 15 centímetros. Es decir, que la fuerza que hice yo es de 213 newton. Bueno, muchachos, espero que haya quedado más o menos claro la experiencia. La experiencia nosotros, esto es para nivel básico, de ciclo básico. Nosotros hacemos con los mismos valores, pero en realidad hacemos una gráfica, en donde en uno de los ejes vamos a graficar la fuerza elástica y en otro vamos a graficar el estiramiento. Entonces, cuando graficamos fuerza elástica, voy a sacar esto un cachito. Ok. Así me ven, cuando graficamos fuerza elástica y en el otro eje el estiramiento, nos va a quedar una línea recta. La línea recta va a ser la pendiente. Eso lo vamos a hacer rápidamente, en 10 minutos, en la clase próxima. Vamos a tomar esto, vamos a ver estos valores, vamos a ver cómo los graficamos, vamos a llegar a encontrar la constante elástica del resorte y vamos a comparar si lo que hicimos acá estaba bien. ¿Quedó más o menos claro esto, muchachos? Bueno, miren, atiendan lo que voy a hacer. Esto ahora yo lo voy a subir al grupo de WhatsApp nuestro, a los dos grupos de WhatsApp, al de 21C y 21D. Voy a armar un cuestionario en la plataforma CREA, un cuestionario de 6 preguntas, que van a ser de lo que hablamos acá, exclusivamente de lo que hablamos acá, van a ser preguntas de múltiple opción, donde yo le voy a dar 4 alternativas y ustedes van a tener que elegir una, o de verdadero o falso. 6 preguntas van a ser. Esas 6 preguntas van a tener una semana para contestarla, después automáticamente el cuestionario cae y pueden entrar solamente 2 veces. O sea, puedes entrar una vez y la segunda vez
ya no podés entrar, ya podés entrar, pero no podés entrar una tercera vez. Si la primera vez entraste para mirar y la segunda vez para contestar, se te acabaron las oportunidades. Por supuesto que el cuestionario va a valer 12 puntos, al que lo conteste completo va directamente un 2 en la libreta, al que no lo conteste completo va lo que le corresponda. Al que no le conteste va un 1, porque es así. Che, va a ser muy fácil, así que entren. Si tienen problemas para la plataforma CREA, me avisan y los ayudo a ingresar. Última cosa para ustedes, todas las personas que están trabajando, tanto en la clase como por acá, porque escuchen, la nota que yo voy a pasar a la reunión va a ser la nota que corresponde hasta junio, ¿tá? O sea, marzo, abril, mayo. Pese a que, por ejemplo, Orlés no trabajó con nosotros o si trabajó no me acuerdo, me tengo que fijar en las planillas que tengo hechas pero no me acuerdo ese apellido, por eso. Si no trabajó con nosotros en la plataforma CREA, en la etapa virtual, no importa, porque está trabajando ahora, ¿está? Todos los que participaron van a tener calificación, que es un juicio solamente que nos lo mandó inspección. Los que participaron van a tener el mejor juicio, que es el juicio A, los que no participaron van a tener el juicio, que es el juicio D. ¿Estamos, muchachos? Nos vemos en la clase de mañana, miércoles, con 2 segundos. No, mañana miércoles no. Jueves. El jueves, mañana no tengo. Nosotros tenemos el jueves. Sí, el jueves, no, miércoles con uno y jueves con el otro. Ah, sí. ¿Está? Dale, profe. Hasta Dale. la próxima, muchachos. Hasta luego. Dale, nos vemos, chau. Bye.